transformación gloriosa en nuestro. Oremos. 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 De lunes a viernes, la oración de las 10. A ti pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú. 10 de la noche, la oración de las 10. Mi Rey amado, que seas tú, Dios Todopoderoso, con nosotros, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, gracias. Sé que estás aquí. La Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios, en su sede Las Palmas, te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 7:30 y 10 de la mañana. Servicio familiar, 5:30 de la tarde. Dirección, calle 36B, número 7C08. Ven, no te lo pierdas, te esperamos. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. ¿Te gustaría saber y conocer la palabra de Dios? Escucha tu programa Discipulado Básico todos los sábados a las 5 de la tarde. Dirige Ítalo Naranjo. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. Comienza bien el día. Dale gracias al Señor. Gracias, Dios. Un programa ameno, especial, donde la gloria de Dios nos visita cada mañana. Conduce la pastora Neisy. Mi Dios es un Dios de paz. Mi Dios es un Dios de poder. Que fue sin medida. Vida que pasa, por los años mozos, por haberte conocido, gracias, gracias, por tu muerte en cruz que me ha dado vida, por tu gran amor que fue sin medida. Muy buenos días en esta preciosa mañana. Saludamos a toda la amada audiencia de esta subemisora y vamos a dar inicio al programa compartiendo la escuela dominical, el cual se transmite todos los lunes a las 9:30 de la mañana. En estudio se encuentra con ustedes nuestro hermano Raúl Ariza, nuestro hermano Nicolás Gómez, nuestra pastora Divina Mercado, y en los controles se encuentra nuestro hermano José Luis, y quien les habla, su hermana en Cristo, Anjuri Romero. Y queremos compartir con ustedes lo que Dios ha hablado a sus vidas en la escuela dominical, que le ha enseñado Dios el día de ayer, en el cual cada creyente, cada convertido fue a la escuela dominical y qué aprendió, qué enseñanza le dejó en la escuela dominical del día de ayer. El tema tratado en la misión internacional Encuentro con Dios fue
rescatando lo perdido. Ese fue el tema que se tocó el día de ayer. Nuestro PBX es 329-29 y queremos compartir con ustedes lo que Dios habló en su escuela dominical. Gracias por tu esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte. Seguimos con ustedes compartiendo la escuela dominical y los estamos invitando a todos mis oyentes, a todos mis hermanos, que compartan con nosotros qué habló Dios en su escuela dominical del día de ayer, qué les habló Dios a sus vidas, qué enseñanza dejó. Y en la Misión Internacional Encuentro con Dios, nuestro hermano Boris Ariza predicó rescatando lo perdido. Este tema trató 4 puntos en los cuales nosotros hemos perdido en el Señor. Y se basó en Génesis 14 del 1 al 16, que hemos perdido en el Señor, y él tocó el tema de la palabra, que hemos perdido el temor de Dios, que hemos perdido la oración y que hemos perdido el servicio a Dios. En este tema de la palabra, lo que hemos perdido nosotros en la palabra, y él nos enseñaba y nos compartía cosas que nuestro hermano había perdido, y una de ellas que resaltó, que más recuerdo, era que él llevaba la Biblia a todos lados donde él iba y leía la escritura donde se encontrara, pero él nos comentaba que esto lo había perdido y que estaba utilizando estrategias para él retomar lo que Satanás un día le había quitado, que era la lectura, que era el llevar la Biblia a lugares donde él iba. Y esa enseñanza en particular me hizo recordar muchas cosas a mí personalmente, porque cuando yo iba a los bancos a hacer diligencias, y usted sabe que esas filas en los bancos a veces son eternas, largas, yo decía, no, yo voy a aprovechar aquí el tiempo y voy a leer la escritura en vez de estar viendo lejos. Y eso era algo que yo hacía porque quería cada día más entrar en las profundidades de Dios, quería aprender más de Dios. Yo cargaba con la Biblia en mi bolso para donde yo iba, y hoy en día yo le decía, ay Dios, he perdido eso, de llevar la Biblia a diferentes lugares. Yo iba a un centro médico, a una cita médica, y yo decía, mientras que lo atienden a uno, bueno, vamos a aprovechar el tiempo en leer la escritura. Aún eso también. Y fueron puntos que resaltaron a mi vida cómo yo he dejado de perder un día lo que anhelaba cuando estaba en el primer amor, cómo yo me movía en llevar la escritura, en llevar la palabra, en leerla. Y vemos que cuando en la cita bíblica que él se basó en Génesis 14 del 1 al 16, donde habla que Abraham decidió ir y buscar a su sobrino Lot, buscarlo porque se lo habían llevado secuestrado y se lo habían llevado cautivo, y Abraham determinó dentro de sí ir y buscar a su sobrino, porque no podía esperar, porque si esperaba era más difícil el rescatarlo, ¿verdad? Entonces él tomó una decisión inmediatamente que le llevaron la noticia. Cogió a sus criados, los más cercanos, porque sabían que no le iban a dejar solo, que podían ir con ellos a la batalla y sabían que iban a estar ahí con ellos, y tomó esa estrategia de ir y ser un varón de guerra donde él no era varón de guerra, pero tomó la estrategia. Amén. Entonces, esa enseñanza me dejó fue que hay que ir y ir a la guerra. Sí, eso es enseguida. Dios me habló y inmediatamente yo debo retomar eso en mi vida. Amén. De retomar esa palabra de Dios, de llevar la Biblia donde yo iba y no sentir que me es peso, porque creo que la palabra de Dios no debe ser peso, en este caso en las mujeres, de bolso, porque a veces uno saca excusas. No es que llevo unas cosas y llevo otras, y la Biblia
me ocupo un espacio, y lo primero que sacamos es la Biblia. No sacamos otra cosa que verdaderamente no tiene un uso tan importante como es la palabra en nosotros, y lo primero que sacamos es la Biblia. Eso me habló Dios a mí refiriéndonos a la parte de la lectura, lo que hemos perdido, el buscar a Dios en la lectura, donde en cualquier momento que nosotros nos movamos. Sí, cuando Abraham se separó de su hermano, de su sobrino Lot, él dio una estrategia para irse a la guerra y sacar a su sobrino del secuestro donde estaba. Fíjese que muchas veces nosotros, cuando estamos en el Evangelio, nos separamos de nuestra familia. Eso Dios me lo estaba diciendo ayer. Me decía, ¿cuántos no se separan de su familia porque ya ellos no están en el Evangelio? Tú no tienes que visitarlo, tú no tienes, al contrario, ahí es cuando más nosotros tenemos que visitar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si Dios nos da muchas cosas a nosotros solo tenemos que decir, mire, Dios me está haciendo esto en mi vida. Pero ¿cómo pretendemos que un familiar de nosotros se convierta si nosotros no le hablamos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas? Nosotros perdemos esa identidad. ¿Por qué? Porque no queremos estar con nuestra familia y las dejamos a un lado. Fíjese que Abraham buscó a su sobrino cuando supo que su sobrino estaba secuestrado. ¿Por qué? Porque era su familia. Él tenía que ayudar a su sobrino en esos momentos que él lo necesitaba. Por tu muerte en cruz que me ha dado vida, por tu gran amor que fue sin... Algo que me llamó poderosamente la atención cuando en Génesis, dice que en Génesis 14:16, y voy a leer la lectura, voy a leer la palabra de Dios, dice que, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando nosotros empezamos el Evangelio, empezamos con ese amor, no nos importa los obstáculos, no nos importa nada, no ponemos como excusas para Dios, para el servirle a Dios, y no importa que estemos cansados. Lo inventó la estrategia, como decían mis hermanos, inventó una estrategia para ir a rescatar Abraham se inventó una estrategia para rescatar a Lot. Y mira, hermano, a veces hay gente que está perdida en el mundo, hay gente que no conoce de Dios, que no conoce de Jesucristo, y nosotros tenemos que predicar a las almas que están perdidas, a aquellas personas que no conocen a Dios. Pero muchas veces ya no sentimos ese dolor, ya no tenemos ese corazón doliente, porque vamos perdiendo cada día. Satanás va quitando aquellas cosas. Cuando comenzamos el Evangelio, comenzamos con ese primer amor de predicarle a todo aquel que se nos cruza por el camino. Le predicamos del Evangelio, le hablamos de Dios, le decimos que busquen de Dios, pero pareciera que a medida que van pasando los tiempos, los años, vamos perdiendo, se nos van quitando todas esas cosas. Pero todas esas cosas, hermano, tenemos que rescatarlas. Tenemos que rescatar todas esas cosas que hemos perdido. Amén, pastora, lo que usted dice es verdad. Esa palabra nosotros la hemos perdido, pastora. Y nosotros antes nos preocupábamos por aprendernos citas bíblicas, por sacar enseñanza, por sacar mensajes, ¿verdad, pastora? Que yo decía, bueno, aquí esta cita bíblica vamos a aprendérnosla para que ella esté en nuestras vidas y nosotros recordarla siempre. Pero eso ya no lo hacemos, porque ya no está el primer amor y nos sentimos, ¿cómo se puede decir? Crecidos, nos sentimos fuertes por los años que tenemos en el Señor, pero los años no deben ser la fuerza de nosotros. Así es. Mire, el enemigo aún nos quita el hábito de nosotros leer la palabra de Dios. Y la decisión más correcta que hizo Abraham fue rescatar a su sobrino Lot.
El enemigo cada día, amados hermanos, cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros nos quedamos dormidos, el enemigo nos roba muchas cosas. Y entre esas cosas, lo primero que nos roba es la palabra de Dios. Y cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, hay algo que sucede, hermano. O sea, no tenemos, estamos lejos de Dios cuando nosotros no leemos la palabra de Dios. Y es lo que el enemigo quiere. Corroborando un poco más con relación a lo dicho por nuestros hermanos, empezando yo el evangelio, a mí no me avergonzaba nada ni me daba pena de predicar la palabra a todo tiempo. Yo me ubicaba debajo de un árbol y ahí todo el que pasaba, yo le hablaba del propósito de Dios. Y era como algo, como una fiebre que había en mí, pero era que yo me sentía gozoso, y al sentirme gozoso, yo quería que aquella persona de igual manera se sintiera. Pero a través del tiempo, el enemigo nos va robando eso, porque nosotros nos alejamos de Dios, y cuando usted se aleja y yo me alejo de Dios, nos estamos alejando porque el enemigo nos roba las cosas de Dios, y es la palabra de Dios. Amén, amén. Nos roba la palabra de Dios. Cosas que antes nosotros hacíamos, las hemos dejado de hacer, y muchas veces no nos detenemos, pero cuando Dios habla, nos es luz, y eso nos ayuda a corregirnos, a enderezar nuestros caminos en Dios. Yo creo que ya usted, de ahora en adelante, usted va a decir, no, voy a ponerme y voy a llevar esa palabra, porque bajo un árbol, cualquier transeúnte que pasa puede necesitar de esa palabra, pero no la estamos buscando. Así es, y es lo correcto, es lo que hizo Abraham, hizo lo correcto, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar aquello que un día recibimos de Dios, que fue su palabra. Nosotros tenemos que rescatar eso. Sea como es, rescatarlo en aprovechar, en provecho. Amén. Porque aún yo les hablaba acerca de que muchas veces no la llevamos en el bolso, y eso es de una manera física, amén, que es llevarla en nuestra mano o dentro del bolso, pero la manera espiritual es buscando nuevamente la escritura, buscando el tiempo, el espacio, para que esa palabra esté en nosotros y haga lo que Dios quiere que esa palabra esté en nuestras vidas, amén, para provecho de nuestras vidas, para enrutarnos cada día más y compartir esa palabra, porque muchas veces nos creemos profesionales, como le veníamos diciendo, nos creemos profesionales y ya no la leemos, ya medio, ay no, aquí dice esto, no, aquí me baso yo y ya yo sé, porque ya yo me creo un profesional, entonces medio la leemos y ya de ahí queremos basarnos en una enseñanza y queremos que Dios se glorifique, pero si no lo buscamos, no puede haber gloria de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces, esta es lo que hemos perdido en la lectura de la palabra. Estamos compartiendo la escuela bíblica. Nuestro PBX es 329-29. Llámanos y queremos compartir qué resaltó a tu vida la enseñanza del día de ayer. Qué palabra, si sea algo que haya traído luz y que nos haya ayudado a nosotros a enderezar y recordar cosas que Dios nos quiso hablar el día de ayer.
Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias. De acuerdo a lo que el Señor nos hablaba ayer, rescata lo perdido. Yo me dio mucho, digamos que Dios habló mucho a mi vida y tocó mucho a mi corazón, porque a veces vamos perdiendo, hermano, vamos perdiendo muchas cosas que teníamos en el Señor muy bonitas. Yo me acordaba anoche cuando yo estaba en el pueblo y había ese amor, ese anhelo de buscar a Dios. No importaba la distancia, no importaba el tiempo. Yo me acuerdo que nosotros, mi hermana y yo, nos levantábamos muy temprano los domingos en la escuela dominical. Anteriormente una escuela dominical, hermano, era algo precioso, era de gran valor para uno, era algo maravilloso. Es más, uno buscaba la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores, todo lo mejor, porque iba a estar en un encuentro con Dios. Y yo me acuerdo que nosotros nos levantábamos muy temprano de la mañana y la escuela dominical en aquel entonces en el pueblo mío no se hacía porque no había un pastor en el pueblo, sino que se hacía en otro pueblo que era casi 2 horas de camino. Pero nosotros no teníamos dinero y nos íbamos a pie. Salíamos de la casa a las 5:30, a las 6 de la mañana para estar temprano allá en el pueblo llamado Santa Cruz. Y nosotros íbamos contentos, íbamos por ese camino feliz de la vida, porque íbamos a tener un encuentro con Dios, porque íbamos a escuchar palabra de Dios. Pero muchas veces ese anhelo de estar allí con Dios, muchas veces se va perdiendo. Y esas cosas hay que rescatarlas para poder tener presencia de Dios en nuestras vidas. Querer tener esa necesidad de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces eso se va perdiendo cada día en nosotros como creyentes. Amén, pastora. Se va perdiendo el querer ir y vamos tempranito. No nos queríamos perder nada. Desde que empezaba, es más, antes de que empezara el servicio, nosotros estábamos allí porque queríamos recibir todo. Y si era adelante, mejor. Amén, porque queríamos recibir toda esa enseñanza, toda esa información, estar ahí conectados con el Señor. Y le hemos perdido, pastora, y vuelvo a reintegrar, porque nos creemos profesionales. Y al creernos profesionales, vamos dejando las cosas que a Dios le agrada. Yo me acuerdo que yo me iba temprano donde yo asistía, cuando comencé yo a conocer de Dios, fui a la escuela dominical, era a las 6:30 de la mañana. Y había que salir, porque yo vivía retirado del lugar donde quedaba, y había que salir bien tempranito para poder llegar al lugar. Y me levantaba temprano, hermano, hacer mis oficios en mi casa antes de irme y salir a la escuela dominical. Y uno estaba dispuesto con esas ganas, con esas ansias de escuchar, de adorar a Dios, de entregarle todo a Dios. Pero hasta eso Satanás nos ha quitado la adoración a Dios, el ir con esa disposición, vamos a decir, con esa disposición de ir y deleitarnos en la palabra de Dios. Y no debemos dejar que Satanás robe eso. Si Dios nos ha hablado, es para nosotros nos ha hablado en esta enseñanza, es para nosotros retomar lo que un día dejamos, a poner como hizo Abraham, tomó la decisión, voy y enseguida. Si esto es para ponernos enseguida en marcha. Amén. Así es. ¿Qué tenía usted, hermano, que antes usted tenía de eso de querer estar allí, de querer leer la palabra, de querer orar con ese fervor, de querer estar allí siempre en el Señor, que ya eso tal vez usted no lo tiene? Yo ayer, cuando Dios hablaba, yo reconocía delante de Dios que había perdido muchas cosas y lloraba porque reconocía
que era Dios que estaba hablando a mi vida y que había perdido muchas cosas que antes tenía, que ahora no tengo. Pero quisiera retomar todas esas cosas que un día dejé en Dios y que eran de gran bendición para mi vida, de querer ayunar una semana. A veces de parte de Dios sentía de meterme en ayuno una semana, hermano, de 9 de la mañana estar allí hasta las 6 de la tarde. Eso era algo que Dios ponía en mi corazón, que Dios ponía, y yo no ponía obstáculos, yo no decía, sino que hablaba con el pastor y decía, siento de ayunar una semana, y él decía, bueno hija, si quieres ayunar, ayuna, y lloraban por mí, y yo empezaba allí a orar y estar en la presencia de Dios. Después que se terminaban esa semana de ayuno, yo sentía a Dios en mi vida, sentía ese anhelo de más, de querer tener más de Dios. Por eso es que no podemos dejar, hermano, que me escuchen en esta hora, por eso no podemos dejar nada de Dios, no podemos dejar nada de Dios, porque es que si dejamos de Dios, no vamos a tener fuerza para salir adelante. Pastora, cuando usted buscaba de Dios y se sumergía en las aguas, de buscar el ayuno, de buscar la lectura, eso nos llevaba a tener temor de Dios en nuestras vidas, porque cuando nosotros profundizamos en la lectura, esa palabra que nos va siendo revelada, va haciendo que nuestra vida se enrute más y va abriendo el temor de Dios, pero el temor para agradarle a Él, sí, el conocerle y poder agradarle a Él. Entre más nosotros nos profundizamos en la lectura, en conocerle a Él, ese temor viene a nuestra vida y queremos agradarle, queremos santificarnos, queremos el estar moviéndonos en las cosas que le agrada, porque si yo antes mentía, ya yo no voy a procurar mentir, si ya está el temor de Dios y va a venir el Espíritu Santo y va a decir, ve, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Si yo antes me gustaba no tener pudor para vestir, va a venir el Espíritu Santo y decir, vístete acorde, vístete con pudor, porque va habiendo temor en nuestro andar. Si nuestro hablar era soez, ya viene la palabra y nos corrige, nos enrute, y aún nuestro hablar cambia, porque está el temor de Dios, porque está la búsqueda, está la lectura, está ese amor por querer en nosotros agradarle a Dios. Amén. Entonces, lo que la pastora nos decía era algo muy importante, el buscar a Dios en esa lectura, en ese ayuno, porque eso quebrantaba o quebranta nuestra carne. Amén. Y eso nos ayuda a nosotros entrar en esa profundidad de Dios y que ese temor prevalezca, sí, salga a flote, y nosotros podernos mover mejor en el Señor. Amén. Entonces, cuán importante es que el temor de Dios esté en nuestras vidas cuando leemos, cuando le buscamos, cuando nos ayuda a nosotros a corregirnos en nuestra manera de ser. Y lo estamos invitando a todos los oyentes de esta su emisora a que se comunique con nosotros al 329-29 y nos comparta qué hablaron en su escuela dominical, qué enseñanza hubo, que hubo luz en sus vidas, así como nosotros estamos compartiendo lo que Dios nos habló, nos dio luz, que hemos dejado, en este caso, rescatando lo perdido. Pero queremos saber qué habló Dios en su escuela dominical, qué enseñanza les dejó, qué resaltó, qué luz hubo en su vida y que usted quiere compartir con todo un pueblo que nos está escuchando en esta hora de la mañana. Por la esperanza de verte un día, por la vida que pasa, por los años mozos, por haberte conocido, gracias, gracias, por tu muerte en cruz que me ha dado vida, por tu gran amor que fue
cuando yo empezaba en el Evangelio, que empecé a conocer a Cristo, muchas veces yo me iba a una librería cristiana y compraba muchos tratados pequeños, los libritos que decían las llaves, se los compraba yo, compraba 5 o 6 y los repartía. Ya eso he dejado yo, muchos dejamos de repartir tratados, y eso es para darle a conocer a las personas quién es Cristo, y eso lo he dejado yo de hacer. Amén. Repartir tratados, cuán importante, lo hemos dejado de hacer. Ya me hizo recordar también algo mi hermano, que de la enseñanza que Dios le dio del tratado. Ya nosotros no cargamos un tratado, si no cargamos la Biblia, mucho menos un tratado, porque nosotros metíamos los tratados en la Biblia y donde íbamos, tome, amigo, hermano, los repartíamos, y de esa manera estábamos también evangelizando, y hemos dejado también de hacer eso. Amén. Bueno, yo personalmente también lo he dejado de hacer. Dios hablándonos también en lo que Dios habla en nuestras vidas a través de esta enseñanza. Hay muchas cosas que hemos perdido, hay que rescatar. Así es, a veces no sentimos como ese dolor, a veces nos volvemos como insensibles a cuando vemos un alma, sabiendo que es un alma que se puede perder y que nosotros sabemos que se puede ir para el infierno. Pero a veces por esa falta, precisamente, hermano, por esa falta de búsqueda de Dios, porque dejamos de buscar a Dios en la lectura de su palabra, dejamos de buscar a Dios en oración, en ayuno. Entonces, como vamos dejando todas esas cosas, nos volvemos insensibles a la necesidad de aquellos que no conocen a Dios, de los que nos están rodeando. En oración, la oración es importante, la hemos perdido. Hay que orar. Muchas veces nosotros, aún en la oración, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio, yo buscaba a Dios porque yo quería estar lleno de la presencia de Dios. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? A través de la oración, de la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia. Y yo me anhelaba cada día en buscar más la presencia de Dios. Yo le decía al Señor: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, yo quiero ser bautizado, yo quiero hablar en lengua. Levántame a las 2 de la madrugada. Mire, y era preciso, a las 2 de la madrugada yo buscaba el rostro de Dios. Y yo sentía la presencia de Dios. Pero a medida que el tiempo, o sea, en los primeros amores, nosotros buscamos a Dios de una o de otra manera. O sea que no hay obstáculos, no hay ni que dinero, no hay que la enfermedad, ni que el dolor, ni nada de eso nos prohíbe que nosotros busquemos a Dios. Pero llega el momento que parece que ya nosotros, ya todo lo tenemos. Pero es mentira. Ese es el enemigo que cree, que nos hace creer a nosotros, que nosotros ya todo lo sabemos. Pero no, hermano, Él nos quita todas esas cosas. La oración, nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios nos hable, para tener esa comunión con Dios, es a través de la oración. Y yo fui bautizado a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la oración, porque buscaba a Dios. Y yo allí, o sea, sentí algo tan hermoso y estaba lleno de la presencia de Dios. Pero pasando el tiempo, o sea, ya se me hace como dificultuoso de buscar a Dios en oración, en la palabra, de venir al servicio. O sea, pero todo eso es el enemigo, porque él tiene su reino. Amado hermano, tú que me escuchas en esta mañana, y por eso es que nosotros tenemos que rescatar, nosotros tenemos que irnos a las profundidades. Cuando el mismo Jesucristo le dijo a Pedro que tirara la red, él no la tiró en la orilla, porque en la orilla que iba a coger, lo que iba a coger era sucio. Él tenía que tirarla en el fondo. Para nosotros estar llenos de la presencia de Dios, tenemos que tirar nuestras redes a lo más profundo para poder atrapar y para poder estar lleno de la presencia de Dios. Es la oración, hermano. La oración, dice la Biblia, que es fuente de poder.
Pero si nosotros no buscamos el rostro de Dios, si nosotros no buscamos el rostro de Dios a través de la oración, nosotros vamos a estar vacíos. Y es lo que el enemigo quiere. ¿Cómo no le vamos a enfrentar nosotros al enemigo si nosotros no lo buscamos a través de la oración, a través de la vigilia, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno? No vamos a hacer nada, hermanos, delante del enemigo. Pero pues nosotros tenemos que buscar nuevamente aquello que un día Satanás se nos ha robado, a rescatar lo perdido, y es la oración. Amén, hermano. Y usted tocaba algo importante. Buscábamos a Dios en oración, y usted decía que no, usted buscaba el querer hablar en lenguas, el querer buscarle a Él, y aún hasta las lenguas la hemos perdido, hermano, porque ya no fluyen en nuestra boca, y eso lo hemos perdido. Pero ¿cuándo lo perdemos? Cuando no tenemos lectura, no hay búsqueda, no hay temor, lo hemos dejado a un lado y no queremos ni hablar en lengua. Ya nos da hasta pena hablar en lengua, y el hablar en lengua fue un sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y no podemos y no debemos dejar que eso se pierda en nuestras vidas, las lenguas. Y ahora que usted comentaba, me hizo recordar, porque hay momentos en nuestra vida que mengua, ya no queremos ni hablar, y eso acuérdense que el hablar en lengua es misterios con Dios, y gime delante de nosotros para qué es lo que nuestro espíritu necesita ante Dios. Entonces, si hemos perdido las lenguas, vamos a retomarla. Estamos tocando el tema rescatar lo perdido, amén, en las cosas que Dios nos ha estado hablando, en las cosas que Dios ha resaltado en nuestra vida, y ha tocado muchos puntos en los cuales Dios nos está hablando y nos está enseñando que hay que retomar las cosas que hemos perdido. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Gracias. Así es. Yo acordándome que yo fui bautizada por el Espíritu Santo en una vigilia, precisamente en una vigilia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo anhelaba eso. Yo anhelaba eso. Eso era algo que estaba dentro de mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, bautízame en lengua, bautízame con tu Espíritu Santo. Y ese era algo continuo. No era que hoy le pedía a Dios y después dejaba eso así, no. Yo se lo pedía a Dios todos los días de mi vida, porque yo quería tener esa experiencia maravillosa. Cuando yo llegué a la iglesia, yo veía, por primera vez, yo veía que hablaban en lengua, los hermanos hablaban en lengua, y eso era algo bonito, algo muy precioso. Y yo quería experimentar esa experiencia grande en mi vida, porque esa es una experiencia grande. Todos los que estamos aquí han experimentado eso, y eso es algo maravilloso. Y yo recuerdo que yo estaba allí y caminaba en la vigilia y lloraba. Yo decía, Señor, yo quiero ser bautizada con tu Espíritu Santo, hasta que Dios dijo que había llegado el momento de mi vida. Y Dios me dijo que abriera mi boca, que Él me iba a bautizar. Y yo empecé a orar. Y yo recuerdo que dije una sola palabra, y dentro de mí decía, miércoles, ¿será que esto es real? ¿Será que esto es verdadero? Pero fue algo maravilloso. Yo lloraba, yo gritaba, yo saltaba. El día siguiente, a la madrugada, cuando se terminó la vigilia en la mañana, yo me sentía, hermano, feliz. Yo no me creía, eso era algo maravilloso. Y yo recuerdo que yo caminaba por el pueblo y yo miraba a la gente que no tenía esto maravilloso, y yo le decía a mis amigos, si ustedes supieran lo precioso que yo tengo, esto yo no lo cambio por nada del mundo. Pero a medida que parece que van pasando los días, los tiempos, los años, esto ya pareciera que fuera algo normal, fuera algo rutinario, como que ya pasó el tiempo.
Pero hermano, esto tenemos que rescatarlo. Esto tenemos que rescatarlo, ese deseo, hermano, de ir a la iglesia, con el deseo, no para que nadie me mire, no para que sepan que yo llegué a la iglesia, sino con el deseo de querer escuchar a Dios verdaderamente, que la palabra que Dios pone en el predicador, que la palabra que pone de aquel que está predicando, no es el varón, sino es Dios que está hablando a mi vida. Uno antes escuchaba una palabra y uno se sentía regocijado, no importando que la palabra sea dura, porque hermano, anteriormente la palabra era dura, como afortunadamente tenemos la palabra dura, y después decimos, no, esa palabra es dura, pero aun cuando la palabra era dura, aun cuando la palabra era fuerte, nosotros nos gozábamos y decíamos, Dios me habló ayer, aun cuando esa palabra fuera fuerte. Con todo eso, hermano, nos sentíamos regocijados. Pero ¿qué hemos perdido? Que aun cuando el predicador habla, a veces ya no vemos que es Dios, sino que vemos que es el predicador. Y hay muchas veces hay gente que dice, no, él me la tiene aplicada a mí, a mí es que me la están aplicando. No, hermano, cuando uno busca a Dios verdaderamente, cuando uno está en esas profundidades, como decían mis hermanos ahorita, uno cuando Dios le habla fuerte a uno, uno se goza, uno se alegra, porque uno ve que Dios está interesado en la vida de uno y que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén, que no nos perdamos, que nos regocijemos en el Señor. Y algo que hay que tocar es que se pagó un precio. Usted pagó un precio porque usted quería recibir eso de Dios, y el precio, la única manera de pagarlo es en oración, es anhelarlo y pagar ese precio en búsqueda de Dios. Pero hoy pagamos un precio, no, hoy queremos Señor, necesito esto y listo, quiero recibirlo. Y así no deben ser las cosas. Hay que pagar un precio en búsqueda de Dios, en oración, para que Dios se derrame sobre nuestras vidas. Mira lo que nos contaba usted, que usted le oraba a Dios, gemía delante de Dios, y como usted decía, eso no fue hoy sí, mañana no. Eso era seguido, continuo, porque anhelábamos algo y sabíamos que la única manera de respuesta era a través de la oración. Entonces hay que retomar la oración, hay que retomar esa búsqueda y saber que cuando la palabra habla, así sea dura, es para enseñarnos, es para corregirnos, y no decir, como nos decía nuestra hermana, nos la tiene aplicada a nosotros solamente. Dios nos quiere corregir, y aunque la palabra sea dura, sabemos que va a ser para nuestra corrección y nuestra edificación en el Señor. No dejemos de sentirnos, si no nos sintamos profesionales, hay que buscar, venir y buscar a Dios en oración, porque el que se siente profesional puede desmayar en el Señor. No hay profesionales así tenga 40 años en el Evangelio, no hay profesional. Aquí es cada día tenemos que humillarnos y buscar el rostro de Dios, para que Dios en su misericordia nos dé la respuesta a lo cual estamos nosotros clamándole a Dios, y estamos compartiendo con ustedes, rescatando lo perdido. Nuestro PBX es 329-29, y nuestra página es yahat.org. Allí pueden llamarnos al 329-29 y compartir con nosotros la enseñanza que usted recibió en su escuela dominical, donde Dios le habló, qué luz hubo, y comparte con nosotros. Queremos interactuar y escucharle a usted, donde Dios le habló, qué enseñanza hubo, qué luz hubo a su vida, y interactuamos aquí entre todos. Por tu muerte y cruz que me ha dado vida, por tu gran amor que fue sin medida. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias por la esperanza
Rescatando lo perdido, la enseñanza que recibimos ayer en la escuela dominical de la Misión Internacional Encuentro con Dios, y seguimos tocando el tema de las cosas que hemos perdido, de las cosas que Dios nos ha dado, las enseñanzas que el predicador transmitió y cómo Dios nos ha hablado a nuestras vidas, que hemos perdido de parte de Dios. Algo que también hemos perdido es el servicio a Dios, la manera como nosotros nos deleitamos en colaborar, en demandarnos hacia las cosas de Dios. Voy a poner un ejemplo de venir y barrer la iglesia. Eso es un servicio a Dios, que nadie nos decía, no hermano, vaya usted, sino que uno lo hacía con agrado, con gozo, y uno decía, le estoy sirviendo a Dios, así sea para colocar la silla, para lavar los baños, y uno se sentía regocijado porque se sentía útil en el servicio en el templo de Dios. Y hoy en día las personas, hermano, para que me colabore aquí, ay no hermana, estoy ocupada, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí, no hay ese regocijo del servicio a Dios, en este caso hablando acerca del templo. Entonces hemos perdido ese servicio al Señor, en deleitarnos en hacer las cosas para Él, en ir a predicar. Eso también es un servicio a Dios, en deleitarnos, en hacerlo con agrado donde Dios nos coloque. Pero nosotros mismos nos quitamos, hermano. Dios nos coloca y nosotros mismos a veces entregamos lo que un día Dios nos dio para servirle a Él, para ayudarnos a crecer en Él, porque nada en el Señor es pequeño. Si Dios nos coloca en un lugar dentro de la iglesia para servicio, es porque Dios nos ve preparados y podemos realizar eso, pero nosotros ni nosotros mismos creemos donde Dios nos ha colocado, y entregamos ese servicio en el cual Dios nos ha dado a nuestras vidas, y así andamos. Fíjese, cuando usted decía con lo referente a la iglesia, que no veníamos y no hacíamos, no la limpiamos, no barremos la iglesia, yo me iba que muchas veces hay algo que se está cayendo en la iglesia, por decir algo, una lámina de cielo raso, y todos la vemos ahí, se está cayendo. Decir, no, el pastor la tiene que mandar a arreglar, el pastor la tiene, pero no venimos y no la arreglamos ni siquiera, pero nada más todo es el pastor que es el que lo tiene que hacer, porque él es el único que es el que está en la iglesia, y nosotros como que no estamos en la iglesia. Si nosotros somos una iglesia, debemos amar nuestro templo. Si no cuidamos nuestro templo, ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Somos ovejas de un rebaño. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de nosotros como ovejas. Y no podemos decir, no, que lo haga el pastor, o decimos, siempre yo. No, nosotros tenemos que tener ese servicio a Dios y hacerlo siempre con gozo, con ese anhelo de que es para el Señor, de que no es para el hombre. Amén. Sea que salgamos a predicar y llevar el evangelio, sea de servir dentro del templo, sea el que nos coloquen a hacer una labor, un mandado, tengamos pendiente que no es para el hombre, sino que es para Dios, y debemos hacerlo con ese regocijo, con esas ganas de servirle a Dios en donde Dios nos ponga. Y lo que el hermano decía es cierto, no digamos siempre yo, gocémonos en el Señor. Así es. Ya a veces estamos cansados, a veces pareciera que lo de Dios nos cansara, y de una u otra forma llega un momento como que ya si hice una cosa no puedo hacer la otra. Si salí a predicar, yo salí a predicar, hice lo que me correspondió hacer y ya. Pero no, si me tocó ir a predicar y puedo hacer otra cosa que Dios quiere que yo haga, si yo verdaderamente estoy allí con Dios y verdaderamente estoy mirando a Dios, mira hermano, las cosas de Dios no nos deberían cansar, pero desafortunadamente pareciera que las cosas del Señor nos cansaran, y siempre estamos buscando excusa para Dios. Siempre para Dios tenemos una excusa. Yo no puedo, si hice esto no puedo hacer lo otro, si hice aquello no puedo. Hermano, mire, si nos vamos a la palabra,
el apóstol Pablo, el mismo Señor hacía una cosa y trabajaba en la obra, y nunca el Señor se mostraba cansado. Físicamente, obviamente se cansaba, pero no ponían excusas, hermano. Siempre el servicio era a Dios. El servicio de nosotros tiene que ser a Dios, y por lo tanto tenemos que esforzarnos. Hay cansancios, sí vienen, pero tenemos que esforzarnos. El esforzarnos, el que el servicio a Dios es importantísimo, el regocijarnos en servirle a Dios en todas las cosas, amén, y servirnos también los unos a los otros. Tenemos llamada en línea. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Con quién hablamos? Hermano Leonardo. Dios le bendiga, hermano Leonardo. ¿Qué aporte nos quiere hacer de la enseñanza de ayer que usted recibió en su escuela dominical? Hermana, en la escuela dominical Dios nos habló sobre Sansón, que la gloria de Dios estaba sobre Sansón y Dios lo usaba en gran manera. Anoche estuve leyendo nuevamente el libro de Sansón y me di cuenta que Sansón tenía un poder que no lo tuvo ningún hombre en la Biblia. Era una fuerza sobrenatural. Me llamó la atención cuando el león atacó a Sansón y Sansón con sus manos despedazó a aquel león. Es decir, Dios estaba con él, lo acompañaba, lo protegía. Pero lo malo de Sansón fue su confianza. Y en esa parte fue que Dios me habló, que a veces uno se confía en que Dios lo usa, de que Dios está ahí cuidándolo a uno, y descuidamos otras cosas, que es anhelar más la presencia de Dios. Entonces la confianza puede ser un enemigo, y es un enemigo para el cristiano. Nadie se puede confiar de que Dios está respaldando tu palabra, de que Dios te está usando, siempre y cuando siempre tiene que estar humillado bajo la mano de Dios y reconocer de que Dios es el único que nos puede ayudar. Eso fue lo que Dios me habló, que nosotros como ministros nos confiamos mucho. Amén, hermano. Bueno, le damos gracias por su aporte, por lo que Dios les habló y nos quiso compartir con un pueblo. De verdad, muchísimas gracias y muchas bendiciones para su vida, y aquí estamos compartiendo con ustedes la escuela dominical. Este era nuestro hermano Leonardo Samper, el cual nos compartía la enseñanza que Dios le habló a su vida y donde Dios la había enseñado. Y así queremos que ustedes nos compartan qué enseñanza Dios le habló, qué recibió usted el día de ayer en su escuela dominical, y comparta su aporte, dónde Dios le habló, qué enseñanza tuvo, dónde hubo luz en su vida, dónde Dios nos quiere corregir, enrutar. Y nuestro PBX es 300-29-29, y usted puede compartir con nosotros la enseñanza que Dios habló a su vida. Por la esperanza de verte un día. Que me ha dado vida por tu gran amor que fue sin medida. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día.
seguimos con ustedes compartiendo la escuela dominical, rescatando lo perdido, las cosas que hemos dejado de hacer en el Señor, las cosas que nosotros mismos hemos entregado y también lo que Satanás nos ha quitado, el enemigo nos ha quitado para nosotros no hacer lo que un día antes hacíamos con tanta alegría y con tanto gozo al servicio del Señor. Y hablando del servicio del Señor, las cosas que hemos dejado de hacer. Antes nosotros servíamos a Dios donde Dios nos colocaba incondicionalmente, no había ni tiempo ni espacio, sino que nosotros nos deleitamos. Hermana, venga, haga esto, ayúdenos aquí, vamos a colaborar aquí. Mire, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un aseo general en el templo. Vea, cuando uno le decía, hermana, para que usted nos colabore, ayude, eso era una alegría, porque me tenían en cuenta, Dios me tenía en cuenta para ayudarle a hacer el aseo, a limpiar las sillas, a asear el templo, y esa era una alegría. En mi caso, cuando yo le escuchaba eso, yo decía, ay Señor, gracias porque me tuviste en cuenta para servirte a ti en la iglesia. Y eso para mí era una alegría, y hemos perdido eso. Ya nos dicen, hermano, para que nos colabore, ay hermano, sacamos miles y una excusa, porque verdaderamente que a Dios todo le cabe. Una expresión que escuchamos mucho, que a Dios todo le cabe, y sacamos miles de excusas para Dios, pero debemos rescatar las cosas que hemos perdido, no permitir que las excusas tomen el control sobre nosotros, sino que nosotros nos deleitemos en Dios y el servicio a Dios. Vamos a rescatarlos, ir a predicar, ir a hacer la obra donde Dios nos mande, ir a orar a un enfermo, eso también es servicio a Dios. Ir a orar a un enfermo, ir a una consejería, alguien necesita de Dios y Dios nos coloca en el camino, vamos a hacerlo con ese agrado, con ese amor de servicio a Dios, vamos a hacerlo con ese amor para con Dios. Así es. Tenemos que sentirnos privilegiados. Nosotros en nuestra iglesia es un privilegio cuando a nosotros nos dan un cargo, cuando alguien nos dice a esto y nosotros tenemos que estar presto a Dios. Pero ahí está el temor de Dios, ahí mismo en esos servicios, porque cuando tú le estás sirviendo a Dios, cuando alguien te dice, usted tocaba algo interesante, amada hermana, y es que, o sea, cuando usted dice que, o sea, ponemos cara, cuando nosotros nos dicen a esto, y muchas veces nosotros amugamos o el rostro se nos siente de que nosotros no queremos servirle a Dios de esa manera, hermano. Si es algo hermoso, hermano, que por eso dije, antes de iniciar, dije que eso era un privilegio, cuando a nosotros Dios nos usa de esa manera, o sea, de servirle a Dios, a coger esto, quitar esto, llevar la palabra, hermano, o sea, que estamos cansados. ¿Cuál cansado estamos, hermano? Si Dios nos da la fuerza cada día Dios nos da la fuerza. Yo creo que esta palabra que nosotros que recibimos en el día de ayer, hermano, tiene que quedarnos a nosotros en nuestro corazón, atesorarla ahí en nuestro corazón y ponerla por obra, porque Dios de verdad a mi vida me habló ayer muchísimo, porque muchas veces quizás he caído en ese terreno. Primero hago como aquel hombre cuando el Señor envió a los dos, no, yo sí voy, y el otro dijo, no voy, y después el que dijo que no iba, ese va. Y nosotros tenemos que estar prestos a servirle a Dios. No nos debemos de cansarnos. Jesucristo nunca se cansó, hermano, por la obra perfecta que Él hizo. Jesucristo no dijo, no, yo no voy a llevar tus pecados. Jesucristo dijo, no, yo no voy a llevar tus azotes por ti. Jesucristo dijo, no, yo no voy a hacer esto, no voy a ser traspasado por ti. No, Jesucristo no miró eso, hermano. Él salió porque él tenía, o sea, el propósito era de venir a rescatar algo que se había perdido. De igual manera nosotros tenemos que rescatar, hermano, todo aquello que se ha perdido. O sea, en los primeros amores nosotros todo eso lo hacíamos.
para allá, ve para acá y ve para acá. Coger una silla, hay que rodar en la silla, colócala allá. Pero hoy en día no, hermano, parece que el hermano ahorita en su intervención que hacía desde allá de su hogar o de su trabajo, el hermano nos daba ejemplo, ¿verdad? Pero cuando la palabra está en nosotros, y es cuando la palabra está en nosotros y hay el temor de Dios, está la oración, todo eso conjuga, hermano, a servirle a Dios. Amén. A servirle a Dios. Y Satanás siempre en nosotros desgano, apatía, y no queremos, entonces no nos sacudimos, sino que nos dejamos sumerger por las maquinaciones de Satanás. Yo ya hay servicio, pero no, hombre, yo no voy a ir hoy porque yo estoy cansado, yo llegué cansado. Entonces vamos perdiendo ese amor de servicio a Dios, de venir a la iglesia, eso es un servicio a Dios, de escuchar la palabra, amén. Entonces no dejar que Satanás. Sí, hermana, uno nos volvemos domingueros. Nos volvemos domingueros. Sí, porque es que no buscamos, ahí están los servicios en toda la semana, hay ayuno, hay vigilia, están los servicios los días en la semana, y nosotros venimos. Usted no sabe ni yo en qué momento Dios nos puede hablar, en qué momento Dios está presto para hablarnos, y nosotros esa bendición la perdemos. ¿Por qué? Porque nosotros, no, yo voy el domingo es que tengo ese espacio desocupado. Mire eso, servirle a Dios de un domingo a otro domingo, cada 8 días. Hermano, no, eso no es servirle a Dios. Así, lo más triste es que nos acostumbramos a esa vida y nos engañamos muchas veces. A veces somos engañados por el enemigo y por nosotros mismos. Somos engañados cuando estamos de tal manera y creemos todavía que estamos bien delante de Dios y no hacemos un par, sino que vamos así, caminando y nos acostumbramos. Porque hay que estar pendiente, hermano, porque a veces nos acostumbramos a muchas cosas, a la vida que llevamos. Muchas veces sabemos que no oramos, muchas veces nosotros sabemos que no leemos la palabra y que no hacemos muchas cosas en Dios, pero nos acostumbramos y muchas veces le ponemos excusas a Dios. Personalmente Dios me habló ayer en cuanto al servicio a Dios, de ponerle mucha excusa a Dios, que no puedo porque esto, que no puedo porque hay esto, por lo otro, por los oficios, por los quehaceres de la casa, porque me toca hacer esto, porque me toca hacer lo otro, y siempre hay esa excusa para Dios. Pero tenemos que estar pendientes de no acostumbrarnos, porque a veces, como dije ahorita, no leemos la palabra, nos acostumbramos a ello, no oramos, nos acostumbramos, y así creemos que todo está bien, no pasa nada, no está pasando nada, pero está pasando algo terrible y algo grave. Satanás está ganando ventaja y no podemos permitir que el enemigo gane ventaja. Pero todas esas cosas pasan porque no estamos ahí en la brecha, porque no estamos apercibidos. ¿Y cómo estamos apercibidos? Cuando estamos ahí buscando a Dios en la lectura de su palabra, en oración. Ahí nosotros podemos tener el discernimiento cuando Satanás quiera venir a nuestras vidas. Amén, amén. Entonces hay que tener y estar apercibido, rescatar lo que hemos dejado. Y también sabes que hemos perdido también, mis hermanos. Hemos perdido también el servirnos los unos a los otros. Eso también lo hemos perdido. Un hermano está necesitado y no nos damos cuenta, no nos apercibimos de eso. Ya somos individualistas y tenemos que recordar que somos una familia en Cristo. Y si mi hermano está necesitado de algo, yo debo ayudarle si yo tengo cómo ayudarle. Entonces, también hemos perdido eso, el sentir los unos por los otros. Debemos rescatar ese amor que como familia debemos tener, rescatar ese amor en el Señor, amén. Entonces vamos a rescatar las cosas que hemos perdido en el Señor, la enseñanza que Dios nos dio a nuestras vidas, la enseñanza que Dios permitió que ayer fuera expuesta y viera luz en nuestro entendimiento. Vamos a rescatar la palabra, vamos a rescatar que si hay la palabra hay temor de Dios en nuestras vidas. Si hay temor de Dios, vamos a buscar a Dios en oración y así buscamos las cosas que a Dios le agradan. Y si tenemos estos tres, vamos a servirle a Dios con agrado en las cosas donde Dios nos coloque, y no vamos a decir no, sino que vamos a estar prestos en todo momento al servicio a Dios.
Bueno, mis hermanos y amigos oyentes, se nos ha terminado el tiempo de la escuela dominical, compartiendo la escuela dominical. De verdad fue un gozo estar aquí con ustedes y compartir esta enseñanza, lo que Dios nos habló en nuestra vida. Y estuvieron con ustedes nuestro hermano Nicolás Gómez, nuestro hermano Raúl Ariza, la pastora Divina Mercado, y en los controles estuvo nuestro hermano José Luis Caballero. Y quien les habla, nuestra hermana Ángeles Romero. Esperamos verlo en otra próxima edición de Compartiendo la Escuela Dominical. Los años mozos, por haberte conocido, gracias, gracias por tu muerte en cruz que me ha dado vida. ¿Te gustaría saber y conocer la palabra de Dios? Escucha tu programa Discipulado Básico todos los sábados a las 5 de la tarde. Dirige Ita